Bien, en el tercer video vamos a tratar de discutir algo que también está en los contenidos mínimos y que me parece que puede ser interesante para charlar de algunas cosas que veníamos introduciendo en los dos primeros, que es el tema de la reforma del Estado en América Latina. Y para analizar justamente el tema de la reforma del Estado en América Latina, me parece que hay una intención en todo el enfoque que yo le doy, que es tratar de ver a las políticas públicas como el resultado de una negociación entre actores, en un contexto, etc. Y me parece que un autor que piensa muy bien este tema es Juan Carlos Torre, que tiene un libro que se llama El proceso político de las reformas económicas en América Latina. Yo creo que algunos aspectos de lo que Torre trabaja en ese libro nos sirven para pensar cosas que venimos discutiendo en las dos primeras participaciones que tuvimos. En primer lugar, Torre nos remarca que las reformas estructurales de las décadas de 80 y 90 en América Latina significan, antes que nada, un cambio en el significado del concepto de reforma. Respecto de la que se pensaba que era la reforma estructural en la década del 50 y 60, en donde se suponía que una reforma estructural fundamentalmente tenía que ver con darle al Estado mayores capacidades a través de la creación de consejos de planeamiento, consejos nacionales de desarrollo, desarrollo de infraestructura básica, creación de fuentes energéticas nuevas, etc. En los 80 y 90, en algunos países como Chile en los años 70 ya, se va a pensar la idea de reforma estructural a partir de llevar a cabo un cambio o un paso de una matriz estadocéntrica, donde el Estado era el actor central de generación de riqueza económica, etc., a lo que podríamos llamar un modelo en el cual el mercado se convierte en el principal asignador de recursos, el sector privado en el más importante generador de riqueza, y además se genera una economía muy abierta al mundo, tanto en términos comerciales como en términos financieros. Los países van a tener un alcance distinto en la aplicación de este tipo de reformas, pero el primer elemento central que tenemos que tener claro es que cambia el concepto de reforma. Pasamos de un modelo estadocéntrico, como diría Marcelo Cavarossi, a un modelo en el cual el mercado y el sector privado, y yo diría el mundo, se convierten en un terreno nuevo que el cual tenemos que prestar atención. Entonces, primer elemento importante, eso. En segundo lugar, es interesante en la obra de Torre el planteo de romper con las explicaciones tradicionales de la reforma económica y social. Él desacredita o le quita peso tanto a la idea que la reforma estructural es producto de una decisión de individuos esclarecidos, individuos que la tienen clara, que están totalmente convencidos que hay que hacer transformaciones estructurales importantes y que además tienen el coraje, la voluntad y, digamos, la capacidad innata de hacerlos. Esto es bastante claro, que no es exactamente así. Buena parte de las reformas estructurales en América Latina fueron llevadas a cabo por políticos que provenían de partidos que no eran reformistas desde ningún punto de vista. Menem en Argentina, Salinas de Gortari en México, Paz Estenssoro en Bolivia, y que además en su pasado tampoco habían sido partidarios de llevar adelante ese tipo de reformas. En cambio, personajes como Luis Alberto Lacalle Herrera de Uruguay, que habían hecho toda una campaña electoral asumiendo que iban a hacer reformas electorales muy importantes, en la práctica no lo pueden hacer. Entonces la reforma no se explica solo a partir de la voluntad de los líderes, sino que tiene otros componentes. Por otro lado, también Torre intenta desenfatizar la idea de ver a la reforma estructural como una imposición de la realidad objetiva o de un actor externo. La reforma no es solo la respuesta única que se le puede dar a la crisis, y tampoco las reformas son solo la imposición de un actor que desde el exterior
impone ese conjunto de transformaciones. El Fondo Monetario Internacional, los lineamientos del Consenso de Washington, la banca concentrada. Obviamente que los actores juegan un papel, pero por ejemplo, si esto fuera un librito, un paquete cerrado que no puede ser modificado de ninguna manera, uno no entendería por qué Argentina hace una reforma bastante más profunda que Uruguay. O Perú una más profunda que Brasil. O Chile hace una reforma estructural enorme 17 años antes que sancionara el Consenso de Washington, que es una institución, un ideario que surge a fines de los 80 y que en realidad lo que hace es recuperar ejemplos exitosos de ciertas reformas que tuvieron lugar hasta ese momento. Entonces, esta doble explicación que se da, la reforma es el producto de liderazgos esclarecidos, valientes, decididos, que hacen las transformaciones necesarias, o la reforma es la puesta en práctica de un librito que ya está escrito y que solo hay que implementar. Ambas ideas son desenfatizadas absolutamente por Torre. Bueno, acá aparece la idea de que las reformas son, o que las políticas públicas son el resultado de una negociación entre actores. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque estos autores, Torre y muchos de los que escriben el libro que él compila, piensan que las reformas estructurales se pueden pensar a partir de la lógica de una estrategia política. Estos países introducen reformas estructurales porque tienen que resolver ciertos dilemas políticos que en el caso de lo que ocurre en América Latina a fines de los años 80, tiene que ver con lo que se denomina la supervivencia de las élites. Estos autores, Torre, entre otros, piensan que las reformas estructurales son un intento por evitar la pérdida rápida de poder político que la crisis económica estaba produciendo y que había llevado a situaciones como, por ejemplo, la salida anticipada de Alfonsín en Argentina 5 meses antes. El deterioro enorme que se había producido a fines del gobierno de Alan García en Perú con la hiperinflación que lo impactó muy negativamente. El debilitamiento político que había en Bolivia a mediados de la década del 80 y que había llevado a también la caída abrupta de una serie de gobiernos. En la cabeza de estos autores, las reformas estructurales pueden ser pensadas a partir de intentos por parte de las élites políticas para congelar la crisis económica y de esa manera poder rearmar, poder rehacer el poder político que tenían el riesgo de ir perdiendo de manera progresiva. Digo, lo que está en la cabeza de Menem, nos dice Torre, cuando decide aplicar primero el plan Bunge-Born y después girar hacia una alternativa mucho más aperturista, liberal, con Herman González y finalmente con Cavallo, es: necesito poder mantenerme en el poder. Tengo que licuar, tengo que disminuir los niveles de presión económica, porque eso lo que genera es crisis social, conflicto político, deterioro del poder institucional y salida anticipada, como en el caso de Alfonsín. Acá lo que estamos viendo es que hay una explicación política que está fuertemente ligada con estas reformas estructurales que se intentan introducir. El otro elemento importante, que me parece a mí que es interesante introducir en este debate, es la idea del aprendizaje negativo. ¿Por qué? Porque esa idea de aprendizaje negativo que voy a desarrollar ahora tiene que ver con la definición del problema. La crisis de la deuda que se produce en los años 80 había generado intentos de resolver los problemas económicos a través de planes como el Austral en Argentina, el Cruzado en Brasil, el INTI en Perú, que consideraban que a partir de una modificación de los niveles de tasa de interés, ciertas reformas impositivas o la aplicación de mecanismos heterodoxos, controles de precio, etc., podían resolver mínimamente la situación. Bueno, los intentos por resolver los problemas económicos dentro de ese modelo estadocéntrico que mencionábamos antes
en general fracasaron, por lo cual esto creó las condiciones para que ciertos sectores, que podemos llamar empresarios de las políticas públicas, plantearan que la solución de los problemas económicos solo podía conseguirse a través de la puesta en práctica de un conjunto de transformaciones que cambiara estructuralmente el modelo vigente hasta ese momento. ¿Qué quiero decir? La lógica es, los cambios que se hicieron dentro del modelo fueron insuficientes. Por consiguiente, solo es posible pensar la solución para los problemas económicos con un cambio estructural del modelo económico y social. Esta idea de un aprendizaje negativo tiene que ver con que las reformas implementadas a principios o a mediados de los 80 quedaron a mitad de camino. Por consiguiente, solo es posible pensar un modelo de reforma exitoso en el marco de una ruptura con el modelo de desarrollo previo. Modelo de desarrollo económico, pero también social. Porque como vamos a mencionar posiblemente ahora en el ejemplo que voy a dar en un ratito, las reformas no solo son económicas, también son sociales. Las reformas también impactan muy fuertemente en sistemas como el sistema previsional en algunos países, sistemas educativos, sistemas sanitarios, etc. La idea de mercantilización, la idea de privatización, la idea de descentralización, van a llevar a que estas sociedades no solo sean vistas como economías de mercado, sino también, como denomina el sociólogo Norbert Lechner, chileno, sociedades de mercado. Sociedades donde el mercado se convierte en un asignador de recursos para comprar tomates, pero también para poder acceder al sistema educativo o a los niveles de previsión social. ¿Está? Entonces, una vez que hacemos este hincapié en la importancia de tomar en cuenta la definición de los problemas y cómo a partir de la definición del problema impulso una determinada política para resolverlo, me parece que el otro punto importante que tenemos que tener en cuenta cuando miramos las reformas del Estado en América Latina es el rol que los actores sociales pueden haber jugado en estas reformas y también el papel que las instituciones juegan en la implementación de las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando miremos las reformas estructurales en América Latina, va a ser muy importante, por ejemplo, que miremos cómo el contexto de crisis existente en esos países favoreció, por ejemplo, la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo, ejemplo claro en Argentina, en Perú, o en cambio permitió que las autoridades legislativas, que los parlamentos, tengan una mayor o menor capacidad para incidir y para limitar el tipo de reformas que se van a llevar adelante. Nos va a interesar ver, por ejemplo, si lo que hay es la llegada al poder de un partido muy sólido y muy monolítico, como puede ser el Partido Justicialista en Argentina, el Partido Revolucionario Institucional en México, que se comprometen con la reforma, que tienen un enorme nivel de disciplina interna, una capacidad de garantizar la disciplina de voto muy alta, o por el contrario, lo que hay son, digamos, sistemas electorales que favorecen la llegada al poder de partidos que no tienen una enorme homogeneidad interna, como por ejemplo el Partido Blanco en Uruguay, o las dificultades para controlar los poderes regionales y los partidos fuertes a nivel regional como en Brasil. Y también nos va a interesar ver, para mirar el proceso de reformas estructurales, qué relación los gobiernos pueden establecer con los distintos actores sociales. No va a ser la misma situación la que se va a dar en países como Argentina o México, donde el partido gobernante establece una relación de alianza y de interacción de beneficios con los principales grupos sindicales, o situaciones como la de Brasil o Uruguay, en donde el partido gobernante en general se enfrenta con un sindicalismo muy duro, muy activo y que en muchos casos tiene una cercanía muy fuerte con partidos de la oposición y por consiguiente se opone, por principio, a la mayoría de las políticas que se llevan adelante. Bueno, nos vemos.